hay realmente muchas cosas que tenemos que abordar juntos. Empiezo por decirles que el día de hoy, en esta mañana, hoy lunes, estas son las noticias. Sin acarreados que lo apoyaran, Andrés Manuel López Obrador fue abucheado en la inauguración del estadio de béisbol de los Diablos Rojos del México, en medio de constantes interrupciones por la gritería y los silbidos. Hubo mentadas, pero en serio, El presidente dijo que seguirá combatiendo a la mafia del poder. Se le vio molesto y criticó las expresiones de rechazo que había en el estadio. En el momento en que brincó a la cancha de este estadio de béisbol, en ese momento empezaron el fuera, fuera, le decían fuera, fuera, y esto lo atribuyó a los fifís, así habló. Beisbolistas, con todo respeto, señor presidente, amigos, beisbolistas mexicanos, me da mucho gusto inaugurar este extraordinario estadio de béisbol. No voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra de el equipo fifí. Pero la mayoría de la gente está a favor del cambio y a favor del rey de los deportes, el béisbol. Háganse de cuenta, Hugo Chávez en sus mejores momentos. Oye, para que no se sienta mal Andrés Manuel López Obrador, hay que decirle que no se moleste, porque esto es como una historia normal que pasa dentro de los aficionados mexicanos, y Andrés Manuel pues podría pasar a la historia. A lo mejor solamente es un partido y una inauguración de un estadio, pero por ejemplo a Díaz Ordaz lo abuchearon en los Olímpicos, ¿no? En los Juegos Olímpicos del 68, sí, claro. Y a Miguel de la Madrid en el Mundial de 1986, así es que no se preocupe, ya pasó al lado de Díaz Ordaz. Ah, no, creo que sí se va a enojar, ¿verdad? Al lado de Díaz Ordaz y de Miguel de la Madrid. No creo que le vaya a gustar mucho este comparativo que estás haciendo, Alberto. Diferentes reacciones hubo a la rechifla en contra del Ejecutivo. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, consideró que esto es parte de la libertad de expresión. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, responsabilizó a sectores de la población que aún no han superado el triunfo del tabasqueño en la elección presidencial. Jaime Rodríguez, el Bronco, gobernador de Nuevo León, dijo que evidenció que el presidente y su equipo han tardado en cumplirle a los ciudadanos. Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, pidió respeto para las instituciones y para las personas. Y yo diría, sí, yo creo que sí tiene que haber respeto a las instituciones, pero las instituciones también tienen que respetar a las personas, ¿no? Porque hay un principio que dice, el que se ríe se lleva. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, opinó que este tipo de descalificaciones no resultan sanas. En la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Andrés Manuel López Obrador ofreció presupuesto ilimitado para encontrar para que se encuentre una explicación a las personas que han desaparecido, y urgió la identificación de 26,000 cuerpos. Así estamos. No falten los recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero, es lo que se requiera. Lo que sea, dice el presidente, que considera que el asunto de los desaparecidos es la herencia más triste de pasadas administraciones. Es muy triste, muy doloroso este tema, este asunto de desaparecidos y del sufrimiento de los familiares. Es la herencia más triste, dolorosa que recibimos al llegar a este nuevo gobierno. El
primer mandatario confió en que todos los estados tengan instaladas sus comisiones de búsqueda para septiembre y prometió evaluar en 3 meses cómo va progresando la serie, que es enorme, no sé para cuándo van a acabar, de investigaciones. Hay miles de investigaciones, miles en ello. De las 32 entidades de la República, 19 no han avanzado en establecer sus comisiones de búsqueda de personas desaparecidas, según reprocha Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Anunció que para este año el desembolso será de 4,791 millones de pesos y que los gobernadores podrán solicitar recursos adicionales. Oye, Pedro, y aquí me llama mucho la atención que la cifra la cierren en 40,000 desaparecidos, cuando estamos hablando que por lo menos las últimas 4 décadas se han encontrado fosas en los estados, por ejemplo, de Guerrero. En todos los estados. Coahuila, por ejemplo, Veracruz, el Estado de México, Tamaulipas, son fosas completos, Guerrero. No, es que para dónde le mueve. Sí, entonces a mí me parece que hablar de, ayer lo analizábamos cuando escuchamos al presidente de la República y Alejandro Encinas, 40,000 desaparecidos se me hacen muy pocos. No. Tan solo basta por irse a dar una vuelta por Veracruz para encontrar historias espeluznantes de lo que está pasando. Y ayer hablábamos con la coordinadora del colectivo Solecito, que más tarde vamos a hablar al aire con ella, Pedro, y hablábamos del caso de nuestro compañero amiguísimo, entrañable, de Josué, ¿no? Un caso... Josué Reyes, que impune, que era uno de nuestros colaboradores en campaña cuando buscamos la presidencia por la vía independiente en Veracruz, un hombre querido por la sociedad que desapareció justamente anteayer hace 8 meses, y ¿saben qué? No solamente desaparece, sino que de las autoridades, luego de que denunciamos su desaparición, no hay nada más que amenazas de la autoridad hacia quienes buscamos a Josué, nuestro querido Josué. Y como la historia de Josué, hay miles de historias en familias mexicanas que han visto cómo han desaparecido seres queridos. El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es un instrumento de verdad y de justicia, dice la secretaria de Gobernación, que asevera que la presente gestión no será indiferente a un tema tan sensible, y claro, esperamos que así sea. Organizaciones civiles afirmaron que elementos de Marina detuvieron y desaparecieron a 5 personas el 13 de marzo en Tlaquepaque, en Jalisco. Les tendremos la historia. Claudia Ruiz Macié puso el dedo en la llaga. La presidenta nacional del PRI afirmó que no hay motivos jurídicos para reabrir la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México, ocurrido el pasado 23 de marzo de 1994. No veo cuál sería el motivo jurídico de hacerlo, pero por supuesto que es un caso que a todos los mexicanos nos duele y nos pega hondo, y en ese sentido creo que es importante que la justicia agote sus instancias, si es que faltara alguna por agotar, que no lo creo. Pues no lo creo, dice, y lo reitera, ¿no? Esta mujer, que por cierto, a su padre lo mató el mismo elemento que mata a Luis Donaldo, y ahora ella dice que no hay ningún motivo para seguir investigando. Bueno, eso ya no voy a meter porque es algo demasiado personal, pero no tiene un calificativo. Más adelante va a estar conmigo aquí un hombre que trabaja en la televisión norteamericana, en un noticiero estelar en las noches, que es mi hijo Pedro Ferriz Híjar, que ha venido siguiendo este asesinato a Luis Donaldo Colosio, y luego de entrevistar a agentes del FBI, agentes de la CIA, a gente involucrada en lo que fue el asesinato a Luis Donaldo Colosio, le presenta su reportero el pasado viernes una carta al presidente de la República de parte del padre de Mario Aburto, que le dice: saquen a mi hijo de la cárcel, no tiene nada que ver
con este asesinato. Más adelante, mi hijo Pedro, que está aquí en México, va a platicar con ustedes aquí en el estudio de Central FM Equilibrio. De hecho, esa declaración que da Claudia Ruiz Massieu es producto de aquella carta que el viernes este reportero de Pedro se le entrega a Andrés Manuel López Obrador y que aquí informamos pidiéndole la reapertura del caso. Y algo que me llama la atención, Pedro, estar leyendo durante todo el fin de semana supuestos nuevos datos de la investigación de Luis Donaldo Colosio. Lo que me llama la atención es que el círculo que era el entorno de Luis Donaldo Colosio hoy sigue en el poder. Y son las mismas personas que veíamos, por ejemplo, en las nuevas series que aparecen en la televisión o leíamos que estuvieron en ese momento. Son las mismas personas que hoy tienen la Secretaría de Seguridad Pública, son las mismas personas que siguen siendo caciques dentro del PRI. Sigue siendo Raúl Salinas de Gortari, que hoy tiene un puesto muy importante en una de las empresas más exitosas financieramente hablando. Tenemos a Carlos Salinas, que es un tipo intocable por donde tú todo lo quieres ver, y también heridas más grandes como las que siguieron con José Francisco Ruiz Massieu. Si es que es un caso que no se mueve, y quizá la respuesta de por qué no se va a mover es por quien está dentro. Es porque no se puede mover. Es lamentable que Claudia Ruiz Massieu, presidente del PRI, sea quien venga a pretender poner el último clavo al féretro de Luis Donaldo Colosio. En las investigaciones condena a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El también exsecretario particular del propio Colosio recordó que hay una deuda de justicia con la familia y con el país. Resaltó que el asesinato no solamente agravió a la familia, agravió a México, que tenía la esperanza de que las ideas de Luis Donaldo se tradujeran en actos concretos de gobierno para permitir reorientar el rumbo del país. Pues es una pena que la presidenta del PRI y la presidenta nada menos que del PRI sea quien venga a pretender poner el último clavo en el féretro de Luis Donaldo, de la investigación de Luis Donaldo. Me parece lamentable. Miren, no lo dice así Durazo, pero lo que está haciendo Claudia Ruiz Massieu es ponerle un último clavo al féretro de su padre, porque su padre también fue asesinado por los mismos móviles y por los mismos autores intelectuales. Y ahí está la familia Salinas de Gortari para muestra y un botón. Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del fallecido político, sostuvo que no espera nada del sistema de justicia mexicano. Advierte que si Andrés Manuel López Obrador retoma el caso, tendría que hacer justicia con mucho cuidado y respeto, sin declaraciones que tengan una coyuntura que abundar. Andrés Manuel López Obrador prometió a los banqueros del país, bueno, fue melosa la actitud de los banqueros con el presidente. Señor presidente, estamos con usted siga cancelando aeropuertos, siga desprestigiando al país en el ámbito internacional, vamos a invertir muchísimo porque le tenemos mucho respeto a la institución presidencial y lo que haga está bien. El hecho es que López Obrador prometió a los banqueros del país no regular las comisiones y apeló a mejorar las condiciones para la competencia bancaria. Tocaron de ladito a la economía informal, diciendo que iban a tratar de bancarizar al mayor número de personas que hay en el país, pero en ningún momento se tocó a la economía informal como una institución extralegal que funciona en la economía mexicana. Habla el presidente en Acapulco. Creo que puede atenderse la demanda de disminución de comisiones, no con leyes, no regulando, que los bancos se regulen con los bancos. O sea que solitos, pero, y además, miren, en eso los banqueros se han de ver, quiero decir. Miren, las comisiones no son otra fórmula más que la de la oferta y la demanda. Si hay mucha bancarización, las comisiones pueden bajar.
porque a mayor volumen de gente operando en la banca, pues obviamente se puede diluir la comisión en más personas. A menor número de personas bancarizadas, obviamente las comisiones aumentan. Esto es una ley, pues, de la economía de toda la vida. Los banqueros, lo que hubieran dicho, si es que hubiera algún banquero comprometido con el país, le hubiera dicho al presidente: ¿y qué hacemos con la informalidad, señor presidente de la República? Y ahí, claro, el presidente no tocaría a nadie porque son votos para él. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, contradijo la promesa del presidente López Obrador de no promover modificaciones a las leyes fiscales. Aseguró que siguen negociando bajar el cobro de las comisiones bancarias porque hay disposición para ello. El gobierno federal y el de Guerrero invertirán este año 550 millones de pesos para rehabilitar 26 colonias marginadas de Acapulco. Andrés Manuel López Obrador garantizó otros 600 millones de pesos para el 2020. Reconoció que el turismo es una actividad económica que debe de ser fomentada, pero rechaza la marginación de colonias aledañas a puntos de atracción. Y en Acapulco hay una cantidad, ahí en la zona del anfiteatro, que es la montaña, hay una cantidad de colonias abandonadas de la mano de Dios, punto. Los maestros de la coordinadora serán consultados para la elaboración de las leyes secundarias de una nueva reforma educativa. Bueno, primero que empiecen con las leyes primarias, porque la reforma educativa no la conocemos, que impulsa el gobierno federal. Esto lo informa Andrés Manuel López Obrador. Tras su visita a Acapulco, el presidente aseguró que el magisterio disidente no pugna por el control de plazas. Redes sociales progresistas: no será un partido político apéndice ni satélite del gobierno, porque tiene vocación de poder y accederá a él, según amenaza Juan Iván Peña, integrante de la Coordinación Nacional, durante la primera asamblea de la organización, en la que, ¿quién creen que aparece otra vez? Nada menos que la egregia figura, hubo varias medias filiaciones que estuve consultando, y sí, llegué a la conclusión, después de haberla visto varias veces, de que aparecía en la escena Elba Ester Gordillo, quien pugna por recuperar el control del sindicato. Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero de Morena en la Ciudad de México y suplente del senador Ricardo Monreal, adelantó que denunciará a Jacob Polemski, presidente nacional del partido, por desviar el rumbo del instituto al imponer candidatos impresentables en Puebla, Baja California y Quintana Roo. Requirió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, fíjense, hay una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en Morena, a que llame a cuentas para que explique su actitud sospechosa y autoritaria en la designación de Miguel Barbosa, este ícono poblano. Está desviando el rumbo de Morena, está imponiendo candidatos impresentables, como en el caso de Puebla. Es una mentada para Puebla que hayan impuesto a Barbosa con la encuesta Patito. Ay, mi querido. Oye, Pedro, y me reportan desde Puebla que en qué momento el presidente del INE y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, estos que llamaron el pasado fin de semana a no caer en un problema postelectoral, van a ordenar que se borren todas las bardas que ha inundado el señor Barbosa con el pretexto de su contienda interna dentro de Morena, para que empiece una campaña de alguna manera equitativa con los otros candidatos de los demás partidos políticos, porque si algo hay claro allá en Puebla es que esta campaña interna de Morena, lo único que le sirvió a Luis Miguel Barbosa es para estar en todas las bardas y en todos los espectaculares. Espero que el Instituto Nacional Electoral pueda hacer su trabajo de los consejeros electorales, y en vez de estar defendiendo su salario muy alto, se pongan a trabajar en cuestión de Puebla. Viene un seria prueba para el Instituto Nacional Electoral. Esta elección de Puebla es de pronóstico reservado, Pedro. Ya lo creo que sí. Juan Manuel Muñoz Luébano, el mono, debe su fortuna al huachicol. El 55% de las ganancias de la red de gasolineras que operaba provenían de combustible robado, y solo introducía al sistema bancario el 21% de su ingreso total, según revela la Policía de España, luego de un cateo al domicilio de su hijo, el presunto operador financiero de los Zetas, esto en Madrid. Agustín Medina Soto, el Agus, fue detenido por autoridades federales en Guanajuato por su presunta operación criminal del cártel de Santa Rosa de Lima, que lidera José Antonio Yepes, alias El Marro, del que ya el señor Alfonso Durazo decía que ya lo tenía,
ya lo tenía en la mira, que ya estaba rodeado, y resulta que el marro sigue, quién sabe en dónde. Movilización otra vez en Tlahuelilpan, en Hidalgo. Autoridades tuvieron que acudir a controlar otra fuga ocasionada por una toma clandestina a 2 meses de esta extraordinariamente dolorosa explosión que dejó más de 130 muertos. Un juez federal prohibió a la Fiscalía General de la República resolver una investigación en contra de fiscales federales por supuestas ilegalidades al negociar con Javier Duarte su sentencia de 9 años de prisión y a una multa de, fíjense, un señor que se roba cientos de miles de millones de pesos, le imponen una multa de 58,890 pesos. 58,890 pesos. Así está la justicia mexicana. Y luego este señor que está en el bote, por ratero, resulta que me demanda a un servidor porque dañé su moral. Daño moral es la demanda por la que me enfila el proceso del que me estoy defendiendo.